Ya, en esta parte de aparato locomotor, parte 2, miembro inferior, lo que tenemos que hacer ahora es desde pelvis, desde la anatomía de la pelvis hasta el pie. ¿Ok? En su parte ósea, muscular, arterias que los irrigan y algunos nervios. Bien, como les digo, esta es lo vamos a ver, es una parte más corta. La pelvis está formado por tres huesos, ¿no es cierto? Cada una de las alas de la pelvis. En primer lugar, acá arriba tenemos al ilion. No van a escribir ileón, a veces ilion es el intestino. Esto es ilion, o hueso ilíaco, con doble I, ¿cierto? Ilion. El otro, de rosadito hacia adelante, está el pubis, o rojito, y de azul hacia atrás está el isquion. Entonces tenemos un ilion hacia arriba, un isquion y un pubis. Primer dato, estos tres huesos están unidos por una estructura cartilaginosa, y los tres colores se intersectan, ¿no? Una especie de Y. Esta unión se termina de consolidar, se vuelve huesito, recién al terminar la adolescencia. Cuando termina la adolescencia, la fusión de estos tres huesos. Y cuando estos tres huesos se han fusionado, recién en ese momento se le llama hueso coxal. ¿Ok? El hueso coxal. Entonces, pregunta frecuente de examen, ¿a qué edad se forma el hueso coxal? Recién se le llama hueso coxal al final de la adolescencia, cuando estos tres huesitos se han fusionado. Bien, antes de eso son tres huesos separados unidos por cartílago. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hacia la parte superior el ilion, el pubis hacia adelante y el isquion hacia adelante. En la imagen de la izquierda, la primera es una imagen lateral, ¿no es cierto? Desde fuera. Y en esa zona de confluencia, donde se juntan, acá, ahí en esa bolita, se forma el acetábulo. Entonces, el acetábulo está formado por la intersección de los tres huesitos, así en forma como una tortita, ¿no? Partida en tres. Bien. En la segunda imagen, la de la derecha, es el mismo hueso, pero visto desde su cara interna, desde su cara medial. O sea, como si fuéramos nosotros las vísceras, y desde la zona medial lo vemos. Igual, está el ilion, ya también hacia adelante el pubis, y hacia atrás el isquion. ¿Ok? Bien. Empecemos a analizar un poquito el ilion, el hueso ilíaco. Noten que el hueso ilíaco, el amarillito, el hueso ilíaco tiene hacia la parte anterior y posterior dos espinas. La parte anterior es hacia el lado del pubis, ¿no es cierto? Hacia donde está el lado rojito. Tiene una espina ilíaca antero-superior y tiene una espina ilíaca antero-inferior. Dos espinas anteriores, una superior y una inferior. De hecho, la superior es un poco más famosa porque ahí quien nace el ligamento inguinal. No solo el ligamento inguinal, sino también el tensor de la fascia lata, el sartorio, que lo vamos a ir viendo poco a poco ahora. No es necesario apuntar todavía. Solo identificar las partes de cada huesito. Y hacia la parte posterior también tiene dos espinas. Una espina ilíaca postero-superior y una espina ilíaca postero-inferior. Dos anteriores y dos posteriores. El puntito azul que está más abajo, una espinita, que le pongo flechita, no le corresponde al ilion. Eso le corresponde al isquion. Por eso se le llama espina isquiática. La espina isquiática. Esa sí no hay anterior, posterior, es la única espina isquiática. ¿Ya? Y notan que entre el hueso ilíaco y la espina isquiática, entre la espina ilíaca postero-inferior, esta que estoy mostrando con la manito, y esta espina isquiática, se forma una escotadura, ¿no es cierto? Un huequito. A esto se le llama escotadura mayor o escotadura superior, y debajo de la espina, hay una escotadura más pequeñita, escotadura menor o escotadura inferior. Vamos a ir viendo que diversas estructuras pasan por esos espacios. ¿Ya? Entonces, una escotadura mayor o superior y una escotadura menor o inferior. Bien, son los principales reparos que hay que tener, ¿eh? Porque a partir de aquí nacen casi todos los músculos, por lo menos del muslo y de la cadera. Y la zona que está hacia arriba, en el hueso ilíaco, hemos visto que tiene dos espinas hacia adelante, dos espinas hacia atrás. Esta es la cresta, la famosa cresta del pubis. Y es lo que una persona más o menos delgada se puede sentir hacia los costados, ¿no? El huesito. La cresta ilíaca. Muy bien. Eso con el pubis. El pubis, noten que tiene, el hueso ilíaco. Noten que tiene algunas líneas, ¿no? Que lo atraviesan, que dan ciertos espacios. Por ejemplo, tiene este espacio, esta zona donde se origina
el músculo glúteo mayor, el glúteo medio, más abajo el glúteo menor, etcétera. No lo llenemos todavía ahorita de nombres de músculos, más adelante hay más espacios. Pero ahí nacen la mayoría de músculos, ¿ok? Y su línea respectiva. Poco a poco vamos a ir viendo esas tuberosidades. Ahora, con el pubis tiene principalmente un cuerpo superior. Noten que esta es la parte antes del pubis, ¿no? Estamos viendo desde afuera. Tiene un cuerpo superior, ¿ya? Y tiene un cuerpo inferior. Algunos le llaman asta, como son dos cuernitos, uno hacia arriba y uno hacia abajo. ¿Ya? Un asta superior del pubis y un asta inferior del pubis. Se nota mejor en la visión interna. Un asta superior, ¿ya? Y un asta inferior. El asta superior es lo que conocemos como la cresta del pubis, ¿sí? La crestita, la parte más superior del pubis, y hacia abajo el asta inferior. Y termina en un espacio donde se va a unir con el otro hueso púbico. ¿Qué tipo de articulación forman los dos pubis cuando se juntan? Una sínfisis, ¿cierto? Una sínfisis, que lo tienen en la imagen de la derecha. Solo adelantándonos un poquito, los dos pubis cuando se juntan, están unidos por un cartílago. Ese cartílago se denomina la sínfisis del pubis. ¿Qué significaba? ¿Se acuerdan en la clase anterior, la primera de osteomuscular que vimos? ¿Qué significaba sínfisis? Es la unión de dos huesos por un centro cartilaginoso, pero de tipo fibroso. Fibroso, ¿no es cierto? Porque cuando era cartílago hialino, ¿cómo se llamaba? Sincondrosis. Sincondrosis es cuando se unen dos huesos por cartílago hialino, que es el cartílago más duro, y sínfisis cuando se unen por cartílago fibroso. Entonces es una unión, no es una unión muy fuerte, ¿no es cierto? Es una unión relativamente débil. Muy bien, en esa imagen notan, bueno, hacia arriba el asta superior del pubis con la cresta del pubis hacia arriba y hacia abajo el asta inferior del pubis, que ya se unió aquí en esta imagen con el isquion, ¿no es cierto? El isquion que viene de atrás. Y el isquion, que es el azulito, ya hemos visto que tiene una espina isquiática y esta es la parte tal vez más importante, la tuberosidad o el tubérculo del isquion. Aquí se originan la mayor parte de músculos que van a hacer rotación del fémur. Entonces, cuando hablemos de tuberosidad o tubérculo del isquion, estamos hablando de esta estructura de acá. ¿Ok? Esta de acá. Con todos sus espacios, rasgaduras y todo lo que vamos a ir viendo hasta ahora. Listo. Entonces, reconozcamos a qué nos referimos con espinas ilíacas anteriores, posteriores, superiores, inferiores, la espina isquiática y sobre todo las escotaduras. Escotadura mayor y escotadura menor. ¿Bien? Listo. Ahora, estos dos huesos coxales se unen, se juntan, uno a la izquierda, uno a la derecha, con el sacro que está atrás, para formar la cintura pélvica, ¿cierto? Arriba habíamos visto en la clase anterior la cintura escapular, entre la escápula, la clavícula y demás. Ahora tenemos a la cintura pélvica. La cintura pélvica está unida justamente por el hueso coxal y el hueso sacro. Coxal y sacro. Ya el coxal ya se supone que ya se unieron los tres, ¿no? El ilion y el pubis. Y están unidos por ligamentos, por diferentes tipos de ligamentos. Hay ligamentos primarios, secundarios, etc. ¿A qué se les llama ligamentos primarios? Hay ligamentos primarios y secundarios. Primarios, los ligamentos primarios son los que unen directamente alguna parte del hueso coxal con el sacro. Alguna parte del coxal puede ser el ilíaco, el isquion o el pubis, ¿sí? Con el sacro. Por ejemplo, tenemos estos ligamentos que están uniendo acá directamente. Noten, está el sacro, ¿no es cierto?, hacia atrás, con el hueso ilíaco. ¿Cómo se llamaría esto? Ligamentos iliosacros o sacroiliacos, ¿cierto? Pues cuando les pregunten si por ligamentos primarios o secundarios, son los que los unen directamente. En este caso, ¿cuál sería primario? Los sacroiliacos. Arriba lo estoy poniendo una SI. Sacroiliacos. Hay sacroiliacos anteriores, medios, posteriores, no viene tanto el caso. La cosa es que une el sacro con el ilion. Y existen otros ligamentos que los unen con el isquion. Los ligamentos sacroisquiáticos. Están por detrás. Vamos a ver algunas, creo que hay una imagen por ahí. Ya. No se nota muy bien, pero por detrás, en la parte del fondo, hay unos ligamentos que unen el hueso sacro con el hueso isquion. No hay ligamentos entre el sacro y el pubis, ya, porque tendrían que cruzar desde atrás hacia adelante, ¿no es cierto? Y está ocupado por vísceras. Lo que sí hay entre el sacro y el hueso ilíaco y entre el sacro y el isquion.
Entonces, sacroiliaco y sacroisquiático. Y los ligamentos secundarios son los que no unen directamente el sacro con el hueso coxal. Entre ellos están estos de acá. Miren, esta vértebra que está acá atrás no es una vértebra sacra, es una vértebra lumbar, es la quinta lumbar, ¿no es cierto? L5. Y a través de su apófisis transversa está uniendo a través de un ligamento con la cresta ilíaca. Se llamaría ligamento lumbo. Pueden ser, hay lumbosacros y en este caso iliolumbares. Unen el hueso ilíaco con la apófisis de la vértebra lumbar. Iliolumbar. Entonces están los iliolumbares y están los lumbosacros, que vienen a ser parte de estos ligamentos que están uniendo por delante. Las apófisis, los cuerpos de los huesos de las vértebras lumbares con el sacro. Conclusión. No es necesario memorizarlos. Lo que tienen que entender nada más es que los primarios son los que unen directamente alguna parte del sacro con el coxal y los secundarios, algunos de estos músculos con los lumbares. ¿Ok? Muy bien. Algunas otras estructuras que se notan acá. Noten qué cosa es esto de acá. Esta línea blanca, el ligamento inguinal, ¿cierto? Ligamento inguinal que nace en la espina ilíaca anterosuperior, ahí arriba, espina ilíaca anterosuperior, con el tubérculo del pubis. Este puntito rojo que estoy poniendo acá es la tuberosidad o tubérculo del pubis. Este es el ligamento inguinal, llamado también ligamento de Poupart, ligamento de Falopio, recibe diferentes nombres. Esta membrana que estoy poniendo flechita abajo, ¿cómo se llama? La membrana obturatriz. La membrana obturatriz. No es un ligamento, es una membranita, una fascia que recubre el agujero obturado, ¿cierto? Lo tapa casi totalmente, solamente deja un pequeño espacio acá arribita, acá. ¿Para qué? Para que pase la arteria obturatriz, el van obturatriz, arteria, vena, nervio obturatriz. Un pequeño espacio, de ahí todo está cerrado. Por eso este agujero, ¿cómo se llama? Agujero obturado. Tengan cuidado con ese nombre, ¿ah? No se llama agujero obturatriz ni agujero obturador. Como el agujero, el hueco, está sellado por una membrana, está obturada por una membrana, el nombre correcto del agujero es agujero obturado. Obturado. ¿Y quién lo ha obturado? La membrana obturadora o membrana obturatriz. Ya usemos bien ahí los términos porque nos puede confundir después. Muy bien. Y otros ligamentos que unen ya también el acetábulo, el borde del acetábulo con el fémur, que es con el artículo. ¿Ya? Listo. Entonces, de esta imagen es la mayor parte de datitos que podemos sacar. Orientarnos bien en qué posición del hueso estamos y los principales ligamentos que le dan estabilidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora, algunos músculos se insertan en este espacio. Por ejemplo, si le ponemos nombrecito, igual que hace un rato, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior. Arriba, la cresta del pubis, atrás, espina ilíaca posterosuperior, espina ilíaca posteroinferior, espina isquiática. Los mismos, ¿no? Si quieren usan incluso hasta la misma imagen. Ya. ¿Qué músculos se originan en la espina ilíaca anterosuperior? Ahí les estoy poniendo una llavecita. Primero el ligamento inguinal, ¿no es cierto? Lo hemos visto. Ya, pero eso no es un músculo. Los dos músculos que se originan ahí, eso deben saberlo, son el sartorio o músculo del sastre que a veces le llaman, y el tensor de la fascia lata. La fascia lata. Sartorio y tensor de la fascia lata, junto con el ligamento inguinal, en la misma espina. ¿Ok? Entonces, ya saben, puede ser una pregunta clínica. Paciente en un accidente de tránsito se fractura la espina ilíaca anterosuperior. ¿Qué músculos pierden funcionalidad? Sartorio y tensor de la fascia lata. Y la espina ilíaca anteroinferior, ahí se origina el recto anterior. Recto anterior. Al menos su rama mayor, su rama principal. El recto anterior es el que va por delante del muslo, uno de los que forma el cuádriceps, que ahorita lo vamos a ver, ese de ahí. Tiene una rama directa y una indirecta. Ahora vamos a ver cuáles son sus ramas. En todo caso, la rama directa, ¿ya? La rama principal. Simplemente recto anterior, acuérdense. Muy bien. ¿Quién más? Ese es el origen. Ahora, arriba en la cresta del pubis, en la cresta ilíaca, perdón, arriba, cresta del pubis le dije, ¿no? Cresta ilíaca debe ser, estamos en el hueso ilíaco. En la cresta ilíaca, ahí ¿qué músculos se insertan? Ahí se insertan principalmente los oblicuos, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen. Los tres músculos principales de la
de la pared abdominal anterolateral se insertan ahí, en la cresta ilíaca, los que bordeaban todo el abdomen, ¿no? Y en la parte posterior, hacia atrás de eso, notan una línea rojita también. Seguimos en la cresta ilíaca, nada más que la parte posterior. ¿Qué músculo se inserta ahí? El dorsal ancho. El dorsal ancho, ese que viene como desde el abdomen, como dos alas, grandotas. Gran dorsal, dorsal ancho, latísimo dorsal. Ahí se inserta. Muy bien. Nada más, son los principales. En la espina isquiática, en la espina isquiática o espina ciática, esa que estoy subrayando, en ese puntito se originan otros musculitos, que son, por ejemplo, el gemelo superior. Ahorita vamos a ver cuál es ese. El gemelo superior, el elevador del ano. Parte del elevador del anito también se inserta ahí. Bien. Ahora, en el centro del hueso ilíaco, noten acá, hay 3 pinturas rojitas, ¿no es cierto? 3 pinturas rojitas. ¿Cuáles son? ¿Quiénes se originan en esos 3? Los glúteos. Glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Los 3 glúteos. Por supuesto que el más grande corresponde al glúteo mayor, ¿no? Glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Los 3 glúteos. Ahorita los vamos a recordar. Muy bien. Eso es con el hueso de la pelvis. Ahora, si vamos a la parte muscular, ya de los músculos que movilizan esta zona, vemos que desde la cadera, desde el abdomen incluso, vienen estos músculos de acá. Desde el abdomen vienen 2 músculos. ¿Quiénes son? El psoas y el músculo ilíaco. Estos músculos que hemos visto acá, los glúteos, se originan en la cara lateral de las alas del hueso ilíaco, ¿no es cierto? Hacia afuera. Pero hacia adentro, ¿quiénes se originan? Los músculos ilíacos. Ahí están, esos músculos ilíacos. Que se juntan con el psoas y entre los dos forman el ilio-psoas. Se forman una única estructura, ¿verdad? Por cierto, el músculo psoas, sobre todo el psoas mayor, que es la parte más gruesa, ¿dónde se origina? El psoas mayor se origina, como ven, en las vértebras. ¿Qué vértebras? Viene desde T12, arriba desde T12 hasta L4. En las apófisis transversas, ahí a los costaditos de cada una de las vértebras, en sus espinas laterales, ahí se origina el psoas mayor. El psoas mayor. Y recorren, se juntan en una sola estructura, y junto con el hueso ilíaco, ¿dónde se inserta? En la parte más inferior, el psoas, en el trocánter menor, llamado en el trocánter menor o tuberosidad menor del fémur también, ¿sí? La función principal del psoas, si es que el psoas se contrae, ¿qué función le van a dar? Flexión del muslo, ¿no es cierto? Eleva el muslo y leve aducción, aproximación. Aduce y flexiona el muslo, es muy potente, muy potente. También tiene cierta función para estabilizar la columna, darle su lordosis natural que tiene, su lordosis fisiológica, pero sobre todo es movilizador del fémur. Y se junta junto con el músculo ilíaco, ¿no? Que nace en la cara interna de las alas del hueso ilíaco, perdón. Bien, ya, eso es por delante, eso es una visión por delante. Ahora, por detrás, la cosa es un poquito compleja. Por detrás, la imagen que tenemos abajo muestra los músculos posteriores, de la zona posterior, de afuera hacia adentro. En esta parte tenemos la cara superficial y hacia acá tenemos la cara profunda, la parte profunda, superficial y profunda. ¿Ok? Entonces ya le hemos retirado la piel, el tejido celuloso cutáneo. ¿Cuál es el músculo más grande que vemos en la parte posterior, que le da forma a las nalguitas? El glúteo mayor. Es el glúteo mayor, ¿no es cierto? O glúteo máximo también se le llama. Glúteo mayor. El glúteo mayor se origina en el músculo ilíaco. En la imagen de la izquierda, ¿no? Recuerden que aquí era, donde estoy mostrando el puntero. Acá, ¿no? En toda esa estructura rojita que está ahí. Ahí se origina el glúteo mayor. ¿Y hasta dónde va? Ese glúteo mayor se origina en el músculo ilíaco y va hasta la línea áspera del fémur. La línea áspera del fémur. ¿Cuál es? Un ratito me adelanto en la imagen, solamente para que veamos en una imagen posterior. Es esto de acá, esta que estoy pintando de negrito. Una línea rasgada que está a lo largo de la diáfisis
del fémur, ¿ok? Hasta ahí se inserta. Es la cara posterior del fémur, no es en los trocánteres. El glúteo mayor nace en el hueso ilíaco y se inserta en la diáfisis del fémur, en su línea áspera. Por lo tanto, si está insertado en la parte posterior del fémur y se contrae el glúteo mayor, ¿qué movimiento va a generar? Principalmente extensión. Va a llevar el muslo hacia atrás. Hacia atrás. Algo de rotación externa también, leve, pero la principal función del glúteo mayor es extensión del muslo. Extensión. ¿Ya? Si levantamos el glúteo mayor, por delante, por detrás, digo por detrás, por dentro, vamos a encontrar al glúteo medio, que lo estoy escribiendo arriba, y al glúteo menor. Son más pequeñitos. Glúteo medio y glúteo menor. ¿Ya? Son dos más pequeñitos. Y estos glúteos, medio y menor, que están por detrás del mayor, ¿dónde se insertan en la parte distal? Esos sí se insertan acá, en la tuberosidad mayor. Ahí en esa imagen que estoy haciendo de fémur, ahí. Ahí se insertan. En el trocánter mayor o tuberosidad mayor del fémur. Por lo tanto, el glúteo medio y glúteo menor, ¿qué movimiento van a generar cuando se contraen? Si están insertados a los costados, noten la imagen, es prácticamente la zona lateral del fémur, ¿no? Si se contraen, ¿qué le van a hacer al fémur? Abducción. Son principalmente abductores. También hacen rotación externa, algo, pero principalmente abducción. Hacen abducción. ¿Ok? Listo. Por ejemplo, una de las aplicaciones clínicas que tienen esta posición de los músculos, y a veces los preguntan como traumatología, es en la luxación congénita de cadera. Cuando la cadera se luxa en los bebitos, esos que nacen con displasia de cadera, el fémur al haberse ubicado mal, fuera de su sitio, estos músculos se atrofian. Todos los glúteos en general, sobre todo el glúteo medio y el glúteo menor. Por lo tanto, ¿qué movimiento está limitado en los que tienen displasia de cadera, luxación congénita de cadera? La abducción. Los bebés con displasia de cadera no pueden abducir bien. Y al revés, otra pregunta que a veces les hacen es, ¿los bebés con displasia de cadera, con luxación de cadera, qué músculos tienen limitación? Justamente el glúteo medio y glúteo menor, que tienen la función de abducir. Pues parte de la terapia muchas veces de rehabilitación de estos niños es fortalecer los abductores. Y esta debilidad de abductores es lo que los lleva muchas veces a la cojera, a la claudicación. ¿Ya? Listo, estos son los músculos más posteriores que podemos ver ahí. Glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor. Si levantamos esos tres glúteos, nos vamos a encontrar con el compartimento profundo. ¿Ya? Lo voy a poner, y eso lo voy a pintar de azulito, ¿ya? Lo voy a escribir de azul. Primero, ahora vemos la parte de la derecha. Está este músculo, que es el glúteo menor, ¿ya? Es el glúteo menor. Ahí se está evidenciando mejor. Pero los glúteos de todas maneras corresponden a los compartimentos anteriores. ¿Ya? Por eso no lo cambio de color todavía. Los que corresponden al compartimento posterior o más profundo, son este musculito de acá, que estoy jalando la flechita, que es el músculo piramidal. Piramidal. Llamado también músculo piriforme. Piramidal o piriforme. Noten dónde se está originando el piramidal. Se está originando en el borde del hueso sacro. Está en el sacro, no está en el isquion, no está en el pubis, se origina en el sacro. Y los músculos que están por debajo son 3 que tienen que recordar, 4 incluso. Se los voy a mencionar en nombre para luego poner la flechita. Este musculito, este es músculo 1, músculo 2, músculo 3 y músculo 4. Este de acá es el gemelo superior. Si hay un gemelo superior, hay un gemelo inferior, ¿no es cierto? Todavía le pongo un nombrecito si quieren para después jalar la flechita. Noten bien la imagen. Este es el gemelo superior y este de acá abajo es el gemelo inferior. Entre el gemelo superior e inferior y el gemelo superior, no sé si notan todavía unas fibras más al centro. Corresponde al obturador interno. El famoso músculo obturador interno. Ese es el músculo de donde viene el signo del obturador interno en la apendicitis, ¿no? Porque el músculo el apéndice llega a tener contacto incluso con ese musculito cuando son muy pélvicos. Entonces, gemelo superior, obturador interno y gemelo inferior. Los dos gemelos envuelven al obturador interno. Les pueden preguntar así,
¿Qué músculo se encuentra entre las fibras de los gemelos? Pues intergemelar, el obturador interno. Y el que está más abajito y notan que tiene una forma medio cuadrada, se llama el cuadrado crural o cuadrado femoral. ¿Ya? Porque hay otro cuadrado más arriba, ¿no? Que era el cuadrado lumbar, es de abdomen. Muy bien, entonces, si le ponemos al músculo, el nombre de estos musculitos, que serían gemelo superior, luego viene el obturador interno, luego viene el gemelo inferior. Y finalmente, el que está más abajo es el cuadrado crural o cuadrado femoral. Listo. Estos 5 músculos, algunos, eso no es un nombre válido, no es un nombre oficial, le han llamado el manguito rotador de la cadera o manguito rotador del fémur. Así como había arriba un manguito rotador en el hombro, que tenía el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, aquí tiene piramidal, los dos gemelos, el obturador interno y el cuadrado femoral. Es un nombre no oficial, no debería llamar, ningún texto serio lo llama así. Pero es probable que en algún banco de preguntas lo encuentren. No forma parte del manguito rotador del fémur. Pero no es un mango rotador porque aquí habría que poner los que están por delante, los que están incluyendo los glúteos y todo. ¿Ya? Muy bien. Todos estos músculos se originan, salvo el piramidal que habíamos visto que se originan en el sacro, ¿no es cierto? Todo el resto se origina en el isquion. En la tuberosidad o tubérculo del isquion. Ya sea en la parte posterior o ya sea en la parte anterior como el cuadrado femoral. No importa. La cosa es que casi todos se originan en el isquion, salvo el piramidal que es en el sacro, pero eso sí, toditos, ¿dónde se insertan? En la tuberosidad mayor o tubérculo mayor del fémur. En la tuberosidad mayor del fémur. ¿Bien? Junto con el glúteo menor y junto con el glúteo medio. Por lo tanto, ¿cuál es qué parte del fémur es el que recibe casi todos esos músculos? Tuberosidad mayor o tubérculo mayor del fémur. ¿Bien? Listo. Entonces, músculos del compartimento superficial, los 3 glúteos. Músculos del compartimento profundo, piramidal, glúteo superior, obturador interno, glúteo inferior y cuadrado femoral. Por supuesto que si se insertan estos de acá, estos 5 músculos en la tuberosidad mayor, simplemente mirándolos, si se contraen, ¿qué movimientos van a hacer? Sobre todo, abducción, ¿no es cierto? Y rotación externa. Estos músculos, los 5, son abductores y rotadores externos. Principalmente rotación externa, ¿no? Porque si les preguntan por abductores, son principalmente los glúteos. Rotadores externos, estos de acá. Vamos a resaltar, ¿ya? El glúteo mayor era extensión. El glúteo medio y menor era, el glúteo medio y menor era abducción. Y el glúteo y el resto de músculos son principalmente rotadores externos. ¿Ok? Y esta parte es medio pesadita, ¿no? La de los musculitos que están acá porque se originan, son un montón. Muy bien, esa es la parte muscular de la cadera. Ahora, ya que estamos hablando de la cadera, veamos la articulación de la cadera y cómo se irriga. La cadera es la unión o la articulación entre el hueso coxal y el fémur, ¿no es cierto? La articulación coxofemoral, pueden llamarle. ¿Qué tipo de articulación era? ¿Se acuerdan esta? Con la clase que vimos la vez anterior. Es una enartrosis. Enartrosis, llamada también articulación esférica o esferoidea. ¿Ok? Listo. Esta articulación esférica, esferoidea, enartrósica, es la articulación que, junto con el hombro, que tiene el mayor rango de movimientos, está unido por varios ligamentos. ¿Sí? Ligamentos. Hay ligamentos externos, que es lo que ven en la imagen de arriba. Hay ligamentos externos y hay ligamentos internos, ¿cierto? No tienen que memorizar el nombre de cada ligamento acá, pero sí ver cuál es su relación con los vasos que lo irrigan. ¿Quién hace irrigación a esta zona superior del fémur? Ya estamos entrando al fémur. ¿Esta arteria qué arteria es? Este tronco grande, la arteria ilíaca externa, ¿cierto? La arteria ilíaca externa, ¿sí? Esta arteria ilíaca externa se convierte, una vez que entra a la zona femoral, se convierte en arteria femoral, que aquí solamente el gráfico le ha dejado un cachito, un tronquito. ¿Lo notan? Ese tronquito chiquito es la continuación de la arteria femoral. Pueden llamarle femoral principal,
No es necesario, simplemente femoral. Y como ven, da una rama más delgadita que se llama la femoral profunda o femoral accesoria, si quieren. Femoral profunda o accesoria. Y de esa femoral profunda es donde salen los vasos circunflejos. Esos que están yendo hacia un costado, los circunflejos, uno hacia la zona lateral y uno hacia la zona medial. ¿De quién son rama? De la femoral profunda. ¿Ya? Entonces, hay dos circunflejos. Un circunflejo lateral y un circunflejo medial. Medial porque inicialmente se va hacia adentro, ¿no? Hacia la parte interna, como quien quiere irrigar al isquion, y luego regresa. Pero como nació hacia la zona medial, se le llama circunflejo medial. Y el otro siempre se fue hacia afuera, circunflejo lateral. Noten que la circunfleja lateral principalmente da ramas ¿para quién? Para el trocánter mayor y para el cuellito, parte del cuello. Pero la función principal de la circunfleja lateral es la zona de los trocánteres, sobre todo el trocánter mayor. Mientras la función principal de la circunfleja media o medial, que se va hacia adentro y luego da la vuelta, es irrigar el cuello y la cabeza. Entonces, la circunfleja medial irriga cuello, cabeza de fémur, mientras la circunfleja lateral irriga principalmente trocánteres, los trocánteres del fémur, sobre todo el trocánter mayor. Por lo tanto, una fractura del cuello del fémur, ¿qué lesión de qué vaso genera? ¿De la circunfleja medial o lateral? De la medial. De hecho, los problemas, daños, trombosis en general, como la enfermedad de Pertes, por ejemplo, en la cual hay necrosis de la cabeza, ¿qué vaso ha dañado? La circunfleja medial, porque es la que irriga cuello y cabecita. ¿Ya? Esa es la parte vascular de esta zona de la cabeza. Muy bien. Estamos claros con eso, ¿no? Vamos al fémur propiamente. Bueno, con la anatomía del fémur no hay gran tema, es fácil. A ver, algunos datitos y medidas acá. Todos conocen la cabeza, ¿no es cierto? La cabeza del fémur, el cuello del fémur. El cuello abarca 3/4 partes del diámetro de la cabeza. ¿Ya? De la esfera, del diámetro de la esfera, el cuello suele ser 3/4 partes. ¿Sí? Ese cuellito se comunica con la zona de los trocánteres, trocánter mayor o tuberosidad mayor, que tiene una apófisis superior y una apófisis anterior, como ven. No importa lo de las apófisis, todo este complejo es el trocánter mayor, hacia afuera. Y este cachito que se ve medio hacia adentro, está un poco hacia adentro y un poco hacia atrás, apuntando un poco posterior, es el trocánter menor. Luego viene la diáfisis. Ahora, la diáfisis y el cuello forman un ángulo. ¿Ya? El ángulo femoral se llama, entre el eje de la diáfisis y el eje del cuellito, va variando a medida que pasa la edad. En los niños, desde el recién nacido, en los niños en general, eso mide 135 grados. 135 grados. En algunos casitos, sobre todo en el caso en los varones, puede llegar a en las mujercitas que hay mayor inclinación puede ser un poquito menos de repente, pero en promedio 135 grados. En los adultos, en un adulto joven, llega a 125 grados. ¿Ok? Se va reduciendo el ángulo. Y en los ancianos, en los abuelitos, es 120 grados. El ángulo femoral se va reduciendo a medida que avanza la edad. En un abuelito, más o menos la configuración es esta. Ahí le pongo de rojito. Ahí lo estoy exagerando con 90 grados, ¿no? Prácticamente. Pero el cuellito va descendiendo. Porque el hueso, por el peso, más o menos si hay obesidad, por supuesto, ¿no? Pero una persona que no sea obesa, incluso no osteoporótica, solito se va reduciendo el ángulo. ¿Ya? Así que eso no es constante durante toda la vida. Va de 135 a 120 graditos. Muy bien, la diáfisis termina en los cóndilos del fémur. Hay un cóndilo interno y hay un cóndilo externo, ¿cierto? Muy bien. Que tiene un canal entre los dos que se llama el canal intercondilio. Eso es sencillo. Ahora, este eje entre el fémur y la línea y el eje vertical, ¿ya?
alfa le pongo, ese ángulo alfa se llama el ángulo Q. Bueno, el alfa le estoy poniendo por el número de graditos. El ángulo Q, ¿ya? Que es ese de ahí. Ese ángulo Q mide aproximadamente, debe medir un promedio de 12 grados, más o menos. En las mujeres es incluso un poquito mayor. En los varoncitos 12 graditos y en las mujeres sí puede medir 15 grados, a veces un poquito más. ¿Por qué? Porque el fémur tiene una inclinación fisiológica, normal, ¿no es cierto? Ahora, en el sexo femenino, las chicas que tienen la pelvis un poquito más ancha por temas de futura gestación, el fémur se aparenta ser un poquito más abierto. Por eso el ángulo de abertura del fémur es un poquito mayor. Puede llegar incluso hasta 17 grados de forma fisiológica y eso es normal. Eso significa que normalmente el fémur la inclinación del fémur hace que la rodilla se encuentre en varo o en valgo. En valgo, ¿no es cierto? Normalmente se encuentra en valgo. Acuérdense, no sé si lo íbamos a conversar la semana pasada, pero recordamos, estoy acá. Ahí, salió negro, no importa. El ángulo, el varo valgo, acuérdense, con una persona normal, está así, ¿no? Cuando las rodillas están, esas son sus rodillitas, esta es su caderita, su rodillita. Cuando las rodillas están así muy pegadas, una con otra, con los ángulos ahí apuntándose una con otra, eso es un valgo. Aquí las rodillitas, que estos son los puntitos que estoy poniendo, están en valgo. Por lo tanto, rodilla en técnico es genu. Genu, valgo, ¿no es cierto? Y cuando están hacia afuera, ya también, las rodillitas, los que caminan así como alicatito, ¿sí? Están apuntándose fuera las rodillas, eso ya también es un genu, varo. Ahora, cuando por la posición normal del fémur, por esa inclinación que tiene, ¿estaremos en varo o en valgo? En valgo, ¿no es cierto? Normalmente tenemos un valgo de entre 12 y 15 grados de forma fisiológica dependiendo del sexo, ¿ya? Muy bien, eso es en la parte anterior. En la parte posterior es la misma cosa. La cabeza, está la cabeza, el trocánter mayor, el trocánter menor, como lo ven, es más chiquito. Se ve mejor incluso el trocánter menor desde detrás. Tiene una diáfisis y en la parte posterior de la diáfisis predomina esta rasgadura, la línea áspera o línea rasgada, ¿no? Que ocupa la primera parte de la diáfisis, la zona superior de la diáfisis. ¿Qué músculo se insertaba ahí, se acuerdan? El glúteo mayor. El glúteo mayor. Para ese glúteo es el origen. Y algunas rasgaduras más para otros músculos, que lo vamos a ir viendo. Y hacia abajo los cóndilos. ¿Ya? Listo. Eso con el fémur.